Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Gloria al Señor. Sé que muchos están quizá en el interior de la República, porque así les ha tocado por la situación que se está dando hoy por el tema de las votaciones. Pero bueno, aquí estamos bastantes creo. Así que vamos a compartir su palabra y pues una vez más, como lo hicimos hace un tiempo atrás, cuando fueron las votaciones en la primera vuelta, hoy igual quiero ser consecuente con lo que estamos viviendo como país. Hoy es un día realmente crucial para nuestra nación. Hoy los guatemaltecos estamos eligiendo a nuestras próximas autoridades, a nuestro próximo presidente. Y debido a que la cosa, como ustedes saben, no se ve bien por ningún lado, creo que es adecuado compartirles un poco acerca, hermanos, de la importancia de la oración por nuestro país, y especialmente la oración por nuestras siguientes autoridades. Gane quien gane, nos guste o no nos guste, nuestra labor, hermanos, como iglesia responsable, es orar por nuestros gobernantes. Es lo que su palabra dice de una manera pero muy clara. Ya nuestro hermano Josué mencionó algo al respecto, pero vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Mira lo que Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Mis amados, para darle solución a los problemas que vivimos como nación, Pablo nos está dando acá la medicina más efectiva. Pablo nos está recetando acá para este pueblo, esta nación enferma. Nos está recetando el medicamento de la oración, Pablo nos reta a nosotros hoy, como lo hizo en el tiempo antiguo con Timoteo y a la iglesia de Éfeso que él pastoreaba, a que oremos por nuestras autoridades,
Porque según Pablo, y según entendemos por las Escrituras, somos nosotros los creyentes los que realmente, los que en verdad tenemos la solución para que las cosas cambien en nuestra patria. Realmente los gobiernos de las naciones, todos los gobiernos dependen de la oración de los creyentes, sobre todo los creyentes de sus propios países. Aquí vemos que Pablo le da a la intercesión el lugar que debe tener, el lugar que le corresponde. Hermanos, la verdad es que a como estamos hoy, no solo en Guatemala, en muchísimos otros países también, pero lo que a nosotros nos atañe es nuestro país. A como estamos con nosotros, hermanos, yo creo que debemos enfrentar esta situación valientemente con lo que Pablo nos está proponiendo acá, la oración. Al toro pues por los cuernos, al toro por los cuernos. Y hay que entrarle sin miedo. Él dice, fíjese bien cómo comienza, exhorto, fíjese bien las palabras, exhorto ante todo, dice, ante todo. Esto es, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra acción. O sea, lo más importante, pues, lo primordial es lo que está diciendo Pablo acá, es la oración. Exhorto ante todo, ante todo. Algunos me han dicho, pastor, la iglesia no hace nada. La iglesia no hace nada. La iglesia no se pronuncia. La iglesia no manifiesta. La iglesia todo lo deja a Dios y solo ora y ora. Pero hermanos, creo hace un tiempo atrás, no sé si las elecciones recién pasadas, les dije, momento. No subestimemos de ninguna manera el poder de la oración. Decir eso es dudar de Dios. Decir eso es dudar de lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. Hermanos, la oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Gloria al Señor. ¿Saben? Es triste, pero la gente, incluso, tengo que decirlo, la iglesia utiliza el recurso de la oración que debiera ser el primero y el más importante de último. Cuando hay problemas de cualquier índole, ¿verdad? Primero buscan, dependiendo la situación, ya sea a los amigos, si es alguna otra situación un poco más seria, legal, qué sé yo, a los abogados. Si es un asunto de salud, buscan a los médicos. Si es un asunto mental, pues buscan a los psicólogos. Entiende, si la cosa no camina, algunos se van hasta los ídolos, o a los brujos, a los curanderos, en fin. Y no es sino hasta que se dan cuenta que nadie les puede resolver el asunto, el problema. No es hasta que se dan cuenta de eso que se acuerdan de Dios y empiezan a orar. Siendo que ese debió haber sido el primer medio en utilizar.
Hubiera sido el primer recurso que debieron ellos haber adoptado. ¿Entienden? Cuando alguien enferma, ponga al médico, pero no se les ocurre, ¿entiende?, que hay que buscar la oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Así lo dice la Biblia, ¿entiende? Pero cuando ya han probado por aquí, probado por allá y probado más allá, entonces empiezan a buscar oración. Se pudieron haber evitado muchos gastos, como aquella mujer que por 12 años tenía flujos de sangre y había gastado toda su fortuna en los médicos y cada vez le iba peor. ¿Entiende? Pero no, la gente, aún cristianos, dejan el recurso de la oración para de último. Cuando nada funciona, entonces buscan a Dios. Y no es así. No es así. Cada situación de nuestra vida, hermanos, antes de tomar cualquier otra acción, ¿entiende?, que también Dios las ha dejado para bendición nuestra. Pero antes de cualquier cosa, debemos de buscar al Señor en oración, para que Él, darle la oportunidad a Él, pues, que Él haga el asunto. Amén. Por supuesto, si no funciona a través de la oración, porque Dios quiere usar los medios naturales, ¿entiende?, pues entonces, ok, porque Dios puede caminar sobre él, Cristo puede caminar sobre el agua, pero cuando quiso usó un barco. O sea, Él puede hacerlo sobrenaturalmente y es lo que a Él le gusta, pero también usa los medios naturales. Amén. Pregunto, ¿acaso no es mejor lo que Dios propone que lo que el hombre propone? Aquí Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, etcétera, etcétera. La oración, hermanos, es poderosísima, poderosísima. Aprovechemos ese recurso que el Señor nos ha dejado en su palabra. Moisés oró y el mar rojo se abrió. Josué oró y se detuvo el sol. El firmamento realmente completo, el universo. Elías oró y no llovió en Israel por 3 años y medio. Después volvió a orar y la lluvia vino, ¿entiende? Porque la oración es poderosa. Oró también para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y así sucedió. Literalmente. ¿Y qué podemos decir de todos los milagros de las oraciones de Cristo y de los apóstoles? ¿Entiende? El día no nos alcanzaría para mencionar, hermanos, toda la evidencia bíblica del gran poder de la oración. Y sin excepción, hermanos, sin excepción, todos los avivamientos han sido precedidos por la oración ferviente de los santos, sin excepción. Ayer estaba impresionado de ver todo lo que los últimos años ha pasado en Uganda. Hermanos, tremendo avivamiento en Uganda. Las iglesias se han unido en oración y es algo maravilloso lo que está sucediendo allí. Esa nación tenía el índice de SIDA más elevado de todo el mundo y ahora se ha reducido, pero notablemente. No solo porque la iglesia ha tomado conciencia de tomar toda clase de medidas y el pueblo también, sin Dios, pero principalmente por la oración. Por la oración.
Milagros, milagros, milagros. Y el SIDA se está yendo de las personas, sobrenaturalmente. Decir que la iglesia no hace nada más que orar hermanos, es muy ingenuo, es ignorancia, es desconocer que tenemos el arma más poderosa en nuestras manos para contrarrestar cualquier situación que podamos estar viviendo, ¿entiende? Como personas, como iglesia, como nación, como nación. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué armas las que Dios nos ha dado? Su nombre, su sangre, su palabra, su espíritu, etcétera, etcétera. Pero principalmente la oración. La oración. La reina de Inglaterra dijo una vez, en referencia a John Wesley: le temo más a las rodillas de ese hombre que a un ejército de 10,000 hombres. Le temo más a las rodillas de ese hombre, hablando de Juan Wesley, que a un ejército de 10,000 hombres. Hermanos, no subestimemos de ninguna manera la oración, no subestimemos el ayuno. ¿Entiende? Cuando hay veces los demonios no quieren salir, Cristo dijo: bueno, este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Con oración y ayuno. No hay nada realmente que pueda resistirse al poder de la oración. Bueno, Pablo usa 4 palabras que nos ayudan a entender un poco más sobre la oración. Exhorto ante todo, dice el verso 1, a que se hagan ¿qué? Primero rogativas, después oraciones, después peticiones y en cuarto lugar acciones de gracias por todos los hombres. Gloria al Señor. Rogativas es lo primero que se menciona. Esta es la parte, hermanos, de la oración donde expresamos nuestra súplica a Dios, nuestro ruego a Dios por nuestras diferentes necesidades. Pero tiene que ver con súplica, con ruego, ¿entiende? Ese primer elemento que Pablo nos menciona acá. El segundo que él nos menciona es oraciones. Oraciones. Este es un aspecto diferente de la oración. Es una plática, digámoslo así, una plática con Dios, un diálogo. Sugiere más intimidad, un tiempo, digamos así, de devocional. En tercer lugar, Pablo menciona las peticiones. Este aspecto de la oración tiene que ver con la intercesión, Pedir por otros, pues, pedir por otros. La idea es mediar por otra persona, delante de un rey o de un superior. Esa es la idea en el original. Interceder por una persona delante del rey o de un superior. Y por último, acciones de gracias. Bueno, la gratitud debe ser también, hermanos, debe de ser esencial en nuestras oraciones. La gratitud.
Es muy probable que estos 4 aspectos de la oración nos estén presentando el orden progresivo ideal de la oración. Repito, es probable que estos 4 aspectos que aquí se nos mencionan de la oración nos esté presentando el orden progresivo ideal que debiéramos seguir en nuestras oraciones. Si seguimos ese orden, pues. O quizá nos sugiere grados de madurez espiritual. Estos 4 aspectos. Por ejemplo, las rogativas, que es lo primero que se menciona, es algo típico de los niños, ¿verdad? Los niños son los que principalmente están ahí un poco, pues, egoístas y todo es pedir, ¿verdad? Para ellos, pedir para ellos, ¿entiende? Pero continúa con el tema de ya no rogativas, sino oraciones, y esta es una fase más madura, pero también tiene un poco, digámoslo así, de egoísmo, ya que todavía gira alrededor de nosotros un poco, nos involucra a nosotros porque es una conversación, un diálogo. Pero ya el tercer nivel es peticiones. Esto tiene que ver con intercesiones. Aquí ya vemos más madurez, pues estamos no pidiendo por nosotros o teniendo un diálogo nosotros, sino estamos intercediendo por otras personas ante un rey, ante un superior, intercediendo por otras personas. Y por último, el nivel más alto, si es que eso es lo que Pablo está sugiriendo, es la cúspide de la oración, un corazón agradecido a pesar de las circunstancias, acciones de gracias, acciones de gracias. Sea como sea, es claro que Pablo, hermanos, nos exhorta a todos los cristianos, ante todo, ¿verdad? Que roguemos, que oremos, que intercedamos y que demos gracias. Sea cual sea la interpretación de esos 4 elementos que Pablo nos menciona, es obvio que todos debemos rogar, orar, interceder y dar gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Por todos los hombres. Así lo sigue diciendo en la segunda parte del verso 1. Sin distinción, pues. Sin excepción. Debemos orar absolutamente por todos los hombres. Por todos los hombres. Sin embargo, si seguimos leyendo, en la primera parte del verso 2 dice, por los reyes. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí vemos que Pablo, aunque ciertamente nos está exhortando a orar por todos los hombres, nos puntualiza, nos subraya que oremos principalmente por los reyes y por todos los que están en eminencia. En otras palabras, por las autoridades, por nuestros gobernantes, Nuestra responsabilidad, hermanos, entonces, como iglesia, es rogar, es orar, es interceder y dar gracias a Dios por todos los hombres, pero principalmente por nuestras autoridades. Quede quien quede. Nos guste o no nos guste. Realmente, hermanos, eso no debe de ninguna manera interferir en nuestro llamado, en nuestra responsabilidad como cristianos,
a la oración, a la oración. Quede quien quede, nos guste o no nos guste, nuestra responsabilidad como iglesia es orar por ellos. Recordémonos, fíjense bien lo que voy a decir, que las condiciones en ese tiempo que Pablo escribió esto estaban muchísimo peor que hoy, muchísimo peor que hoy. Los cristianos en ese entonces estaban bajo la bota romana. Y la persecución contra los cristianos era terrible, terrible en ese entonces. ¿Quién era el gobernante de ese entonces? Era nada menos que César Nerón. César Nerón. Cuando Pablo escribió esto, ¿quién era César Nerón? Hermanos, nuestros gobernantes, por chuecos y malos y perversos que han sido, o que sean, o que serán, ninguno puede compararse a ese emperador. Ninguno, ninguno. Él sí que era un déspota. Él sí que era un déspota. Tal vez algunos de los países de la ventana 1040 podrían llegarle a los callos. Pero él sí que era un déspota. Era cruel. Cruel. Era un asesino. Además, resultó medio payaso. Y bueno, es obvio, la historia lo dice, era un desquiciado, era loco. Él, hermanos, así como lo oyen, asesinó a su propia madre. Él. Asesinó también a su hermano. César Nerón, eso es lo que hizo. Asesinó también a su asesor y amigo, el prefecto Burro. Asesinó también a su mujer. Después mató a su nueva mujer a patadas, tratando de que abortara. Obligó a sus amigos cercanos, Séneca y Petronio, a suicidarse. Ese era César Nerón. Él se llamó a sí mismo un poeta. Él se llamó a sí mismo un músico, un bailarín, un deportista. Era de todo, como cierto que conozco por ahí. Ordenó que incendiaran Roma y le echó la culpa a los cristianos de haberlo hecho, ordenando la persecución y la captura de ellos. Ese era César Nerón. Cuando Pablo escribió lo que escribió. Los cristianos en ese tiempo en Roma eran martirizados con las más crueles e inconcebibles torturas. Algunos eran devorados por fieras hambrientas. Otros eran crucificados vivos. Los untaban con brea y les pegaban fuego. Así que encendidos se convertían en antorchas humanas para iluminar en las noches los flamantes jardines de Nerón y la calle Apia, para que el emperador César Nerón pudiera pasearse. ¿Quién iba a creer que las palabras de Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo, tuvieran un cumplimiento tan literal para los cristianos de los primeros días? Hermanos,
Y cuando su pésimo mandato fue insostenible, pues hasta los de su senado se le habían revelado, antes de que lo aprendieran, se hizo asesinar él por su secretario. Sin embargo, Pablo anima a Timoteo y a los creyentes de Éfeso que él pastoreaba a no desmayar en sus oraciones por los gobernantes, a pesar de lo que ellos les habían hecho, lo que les estaban haciendo ellos. Qué tremenda lección para nosotros, ¿no creen? Qué tremenda lección para nosotros. ¿Saben algo? La evidencia histórica nos muestra que la iglesia de los primeros años nunca dejó de orar por sus autoridades. Repito, la evidencia histórica nos muestra que la iglesia de los primeros años nunca dejó de orar por sus autoridades, aún en los tiempos de mayor persecución. Esta actitud ha sido siempre, hermanos, un principio cardinal de la verdadera iglesia. Y yo espero que nosotros seamos parte de la verdadera iglesia del Señor. Y para nosotros esto debe ser también un principio cardinal, fundamental. Aunque los césares y los emperadores quisieron por todos los medios erradicar el cristianismo, los creyentes siempre respondieron con oración a favor de ellos, siempre. Esto es historia. Claro, ha habido grupos rebeldes cristianos que no han acatado las palabras de Pablo, la palabra de Dios, y no les ha ido nada bien. Tertuliano dice que los cristianos pedían a Dios para el emperador, fíjese bien, larga vida, un dominio seguro, un lugar pacífico, un senado fiel, un pueblo íntegro y un mundo en paz. Eso es lo que los cristianos pedían a Dios por el emperador, según Tertuliano. También Tertuliano escribió: el cristiano no es enemigo de nadie, menos del emperador. Porque sabemos que puesto que ha sido elegido por Dios, es necesario que le amemos, reverenciemos, honremos y deseemos su seguridad, lo mismo que todo el imperio romano. Teófilo de Antioquía escribió: el honor que yo le doy al emperador es tanto más grande, porque yo no le doy culto, sino oro por él. No adoro más que al verdadero y único Dios, porque sé que él ha escogido al emperador. Sí, es Dios el que pone reyes y quita los reyes. Y eso debemos entenderlo muy bien. Nosotros vamos a hacer el mate hoy, pero es Dios finalmente el que decide. Y podría seguir citando escrituras, hermanos, de la historia de la iglesia. Pero, ¿qué más nos dice Pablo en Romanos capítulo 13? Mire lo que dice allí en el versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, que a la ordenación o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, ni siquiera necesita explicación esta escritura. Como tampoco necesita explicación lo que Pedro dice en Primera de Pedro
Pedro capítulo 2 y versículo 17. Primera de Pedro 2, 17. Él dice, honremos al Rey. Honremos al Rey. No cabe duda, hermanos, de que las palabras de Cristo en el Sermón del Monte fueron bien practicadas por la iglesia primitiva. Y yo me pregunto, ¿estaremos nosotros practicando eso? Mateo capítulo 5 y versículo 44 dice, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, no podemos compararnos nosotros a lo que estaba sucediendo en los días de Jesús y en los días de Pablo. Ellos sí estaban siendo, hermanos, aborrecidos, ultrajados, perseguidos, ¿entiende? No por los inconversos necesariamente, por el mismo gobierno, por el mismo imperio, por los gobernantes, ¿entiende? Esa era la situación de los cristianos. Sigue diciendo en el verso 2, que nos ocupa, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo dice que ante todo oremos, ¿verdad? Con ruegos, ¿con qué? ¿Qué más? Oraciones, ¿con qué más? Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los que están por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Repito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos la clave, la solución de la situación en nuestro país. Aquí dice que si nosotros hacemos eso, podemos llegar a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nosotros oramos, ese va a ser el resultado. Es lo que está diciendo Pablo. La clave, hermanos, es principalmente entonces la oración. Yo siempre he dicho que la razón de orar por los reyes y los que están en eminencia es principalmente, por supuesto, para que se salven. Para que se salven. Y lo vamos a ver en un momento. Pero si ellos se convierten, hermanos, genuinamente, sus vidas, ¿por qué? Porque si ellos se convierten genuinamente, sus vidas automáticamente van a cambiar y automáticamente todo empezará a cambiar. Porque sus vidas ya han cambiado. Ya no harán entonces ellos corrupción, porque han nacido de nuevo y ahora tienen un cambio de mente, se han arrepentido. Las leyes malas automáticamente van a empezar a ser eliminadas, las buenas van a empezar a ser implementadas. Todo esto nos permitirá como nación entonces, hermanos, tener un alivio y vivir tranquila y reposadamente en toda piedad y honestidad, como aquí Pablo dice. Pero también nuestras oraciones, hermanos, debemos usarlas para hacer guerra espiritual. Cuando se habla de que oremos por todos los hombres, especialmente por los reyes y los que están en eminencia, tenemos que también orar, primero para que se salven, pero también para hacer guerra espiritual, para ahuyentar a esos espíritus malignos que están detrás de ellos. Esos, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 12, esos gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sabe que hay
un rango de demonios alto que se llaman gobernadores de las tinieblas y que están en casa presidencial, que están en el palacio, que están, entiende, en el Congreso, que están en el organismo judicial. Ahí están los gobernadores de las tinieblas, oprimiendo, poseyendo a los funcionarios para que hagan las cosas incorrectas. Tenemos que orar para que esos gobernadores de las tinieblas de este siglo se vayan de ellos. Amén. Esto, hermanos, va a contribuir también para que podamos vivir con quietud y reposo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Sabe? Cuando el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¡Uy, Babilonia! Tremendo Babilonia. Dios les dijo a los judíos transportados, que habían sido llevados cautivos, ahí lo siguiente. 29 de Jeremías y verso 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. 29:7 de Jeremías. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No, si esto no es nuevo, lo que Pablo está diciendo, ya lo había dicho Jeremías mucho tiempo antes. Esto es lo que como iglesia, hermanos, nos corresponde hacer. Si nuestros gobernantes están de cabeza, haciendo las cosas mal, nuestra labor no es, fíjese bien lo que voy a decir, salir a las calles a manifestar junto con los inconversos que tienen intereses diferentes a los nuestros y a mezclarnos ahí entre ellos. No. Por supuesto, si la Alianza Evangélica de Guatemala, esta organización que es la máxima representativa de la iglesia en Guatemala, dijera que vamos a ir al parque a orar, esa es otra cosa. Ya se hizo hace años, ¿entiende? Y fue algo muy lindo. Todos íbamos a orar. Eso está bien, pero aparte es eso y aparte es otra cosa. Amén. Porque hay veces los hermanitos meros que no se sabe, ¿verdad? Y resultan ahí también gritando y diciendo cosas. Y hermanos, si la Alianza Evangélica dijera algo así, porque lo ha hecho y se ha apoyado, hasta ahí está bien. Pero hermanos, lo que se debe hacer, ok, estamos ahí en el Parque Central, o como se llama, la Constitución, no sé cómo se llama. Lo que nos corresponde hacer primero, antes de empezar a tomar autoridad y a echar fuera demonios, lo que nos corresponde hacer es hincarnos y pedirle perdón a Dios. Es lo que nos corresponde. Arrepentirnos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Guatemala está como está, no por los gobernantes, sino por nosotros. Por nosotros, por nuestra culpa. No por nuestros gobernantes. Ya cantamos. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ay, como quisiera poder hablar de cada uno de estos elementos que nos presenta este verso 14. Pero ahí se habla de
Gente que se humilla, que se arrepiente, se convierte de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las primeras marchas para Jesús, llegábamos todos ahí en el nombre de Jesús. Y yo me sentía. Y la segunda igual. Y entonces yo le dije a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Marito Crocker, miembro de la Alianza Evangélica de Guatemala, le dije: Marito, hágame un favor, dígale a los grandes quesos ahí de la Alianza Evangélica que la próxima marcha para Jesús, lo que tenemos que ir a hacer, en lugar de ir a exigir y a orar para que los demonios se vayan, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y orar y clamar a Dios arrepentidos. Funcionó. La siguiente marcha para Jesús, todos caímos al suelo a orar y a llorar y todo. Es que así hay que hacer las cosas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Guatemala está así, más por culpa nuestra que por la de nuestros gobernantes. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, es que primero arreglémonos nosotros, porque estamos en contra de la corrupción. Sí, que la corrupción, que la que metan al bote aquel y aquel otro también. También nosotros la corrupción. Y yo les pregunto: ¿y usted no es corrupto? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Si usted realmente está libre de pecado, pues tire la primera piedra. Pero si anda chueco, no ande exigiendo que sus gobernantes o que sus autoridades se compongan. Si usted que es cristiano no se ha compuesto. Sí, hermanos, si nosotros, los que tenemos al Señor, no nos arrepentimos primero, ¿entiende? Y cambiamos, no nos atrevamos a exigirle a los gobernantes, a los que están en eminencia, que no tienen al Señor, a que renuncien o cambien. Como Pablo dijo: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Cómo está usted en ese punto, por ejemplo? ¿No hurta usted? ¿Paga sus impuestos? ¿Paga sus diezmos? ¿Por qué está exigiendo si usted no está haciendo las cosas bien? ¿Está en contra de la corrupción? Pero a su nivel usted también lo hace. El orden de 2 de Crónicas 7:14 es el orden de Dios. Si nosotros cambiamos primero, entonces Dios interviene sin necesidad que hagamos manifestaciones. Por supuesto, debemos contribuir no solamente con nuestras oraciones, debemos contribuir con nuestro testimonio, debemos ser sal, debemos ser luz, debemos influenciar, ¿verdad?, a quienes nos rodean. Influenciemos a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra escuela, a nuestra universidad. Influenciemos en trabajo, en las empresas privadas, o en las dependencias públicas, gubernamentales, etcétera, etcétera. Viviendo una vida recta, viviendo una vida honesta, una vida íntegra, haciendo pues la diferencia. Y sigue diciendo Pablo en el verso 3, porque esto es bueno y agradable a Dios, delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí se confirma que el orar por todos, aún por las autoridades impías, es bueno y agradable a Dios. Así lo dice acá.
Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Notemos, hermanos, cómo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Obviamente, aunque Él desea que todos se salven, no todos se van a salvar. Es el deseo, entiende, de Dios. Pero no es un decreto. No es un decreto. Es interesante, hermanos, que más adelante en el verso 6 dice: Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Así lo dice el verso 6. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, pero es evidente que no todos van a recibir esa invitación para ser salvos, porque Él no usurpa la voluntad de las personas. Dios no usurpa la voluntad de las personas. Él murió por todos, pero no todos quieren responder a la salvación. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9: el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos, hermanos, que su deseo ciertamente es que todos se salven. Hermanos, claramente vemos aquí que Él ha atrasado su venida, su segunda venida, porque quieren que todos procedan al arrepentimiento. Pero es evidente que no todos han respondido y no todos responderán a la salvación. Sin embargo, sus brazos siguen extendidos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La puerta está abierta, hermanos, para nuestro país, para que conozcan al Señor. Especialmente está abierta para las autoridades. Y nosotros, hermanos, como iglesia debemos interceder. La invitación es universal. Todos pueden ser salvos por su gracia. Pues está disponible para todos. Pero lamentablemente no todos van a responder. Ahora, hay algo interesante y termino ya, porque hay que ir a votar. Él no solo desea salvarnos, porque muchos se salvan nada más. Él también quiere llevarnos al conocimiento de la verdad. Así lo dice ahí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa palabra conocimiento que aquí menciona Pablo, en el griego es epignosis, es un pleno conocimiento. O sea que el Señor quiere que todos sean salvos. No todos van a responder, pero los que sí respondan, el Señor quiere que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Al conocimiento pleno de la verdad. En otras palabras, que no se queden pues niños en el Señor o neófitos en cuanto al conocimiento de Dios y de su palabra, sino que lleguen vengan, dice ahí Pablo, al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, nosotros tenemos en Guatemala el potencial. Tenemos el potencial de hacer la diferencia. Somos un alto porcentaje de creyentes, pero no hemos tomado nuestra responsabilidad. No hemos tomado nuestra responsabilidad. No hemos hecho la diferencia. Hace unos días, unas semanas, les prediqué sobre sed hacedores,
de la palabra. Hacedores de la palabra. Eso va a ser una diferencia. Hermanos, si nosotros realmente somos luz, somos sal, si nosotros realmente tomamos nuestras armas, si nosotros realmente nos ponemos a orar, a interceder, a rogar, a orar, a interceder y a dar gracias, es que, hermanos, las cosas van a cambiar. Vamos a vivir entonces quieta y reposadamente en nuestro país. Es lo que deseamos. ¿Cuántos lo desean? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, a conquistar Guatemala se ha dicho, a la manera de Dios, a la manera de Dios, no a la manera del mundo, como lo está tratando de hacer y cada vez la riega más. Pónganse de pie y démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.